Amigos, va a arrancar este foro. El licenciado Javier Segarra, por favor, que llegó al último, al foro anterior con el ministro Prado, con Bruno Leone, con el vicepresidente FedExport y con Natalia Miranda. Vamos a hablar ahora de economía con estos expertos y amigos queridos a los que me he citado, a los que me he referido. Por favor, Javier Segarra. Gracias, Eduardo, y buenos días, economista Vicente Albornoz, y buenos días también, economista Pablo Lucio Paredes. Un gusto tenerlos acá virtualmente, pero la situación del país y desde el punto de vista económico sí quisiéramos conocer en cuanto al crecimiento económico que tuvo en el 2020, que más o menos va a cerrar en el 3,5%. 2022 se presentaría como una buena o con una perspectiva de un crecimiento sostenible similar al que estaríamos cerrando en el 2021, o la situación no es tan halagadora desde el punto de vista económico para el presente año. Primero con Pablo Lucio Paredes, buen día. Muy buenos días, un abrazo a todos y a que el centro de las operaciones de Guayaquil, abrazo a barcelonistas, emelexistas, etcétera, etcétera. Sí. Sí, Pero no, me no van es a Pablo permitir un Luz. pequeño cambio porque los jóvenes están de moda, como debe ser, en parte, y a mí me gusta mucho oír los análisis de Vicente, es un gran placer. Así que más bien le paso la palabra a Vicente para que él arranque. Así que mi querido Vicente, con un gran Como abrazo por guste. el 2022, dale tú primero, la juventud primero. Bueno, Economista, buen día. ¿cómo no va a empezar bien el año con un halago tan amable de Pablo? A ver, el año 2022. El año 2022 tiene sus lados buenos y sus lados malos. Desde el punto de vista así bien concreto del crecimiento económico. ¿A qué me refiero con eso? El lado malo, si usted quiere, es que ya no es el año del rebote, ¿no? El rebote fue el año pasado. O sea, el rebote es cuando una economía tiene evidentemente un potencial de producir mucho más y está comprimida, como estuvimos en el 2020. Al descomprimirse en el 2021 es relativamente fácil el primer paso de crecimiento. Entonces, el 2022 ya no va a ser el año del rebote, pero por otro lado estamos arrancando el año de una manera muy distinta a lo que arrancamos del 2021. Les pido por favor a todos que retrocedan en sus mentes 13 meses, 13. Movámonos a diciembre 2020. En 20. diciembre de 2020, el mundo era otro, el mundo era completamente distinto al que estamos ahora y por lo tanto la manera en la que arrancamos el 2021 era completamente distinta a cómo arrancamos el 2022. En diciembre de 2020 no había un solo vacunado en el Ecuador, no había un solo vacunado. Estábamos gobernados por Lenín Moreno y no sabíamos quién iba a ganar ni en la primera ni en la segunda vuelta electoral. Las perspectivas para el 2021 eran completamente turbias, ni buenas ni malas, eran impredecibles, ¿ya? En nuestra historia hasta esa fecha, y esto me meto en temas en los que Pablo es mucho más experto, pero en todo caso, habíamos tenido 2 medallas olímpicas en toda nuestra historia hasta esa fecha, ¿ya? Ese era el Ecuador a diciembre de 2020. Eso El que, era una alusión a la edad, ¿no? Era una alusión a la edad, no, al obviamente. amor al deporte, al amor al deporte, Pablo, tú sí sabes de eso, yo no, de deporte no sé nada. Eh, entonces, eso era diciembre de 2020. Entonces, con esos antecedentes arrancamos el 2021 y no eran pues los mejores antecedentes para arrancar el 2021. Ahora, ¿cómo estamos arrancando el 2022? Tenemos una de las tasas de mayores niveles de vacunación del mundo. Estamos bien en relación al mundo en lo que es vacunación. Tenemos ya 5 medallas olímpicas de toda nuestra historia, 3 ganadas en las últimas elecciones, y tenemos un gobierno que, no sé si a todo el mundo le guste, pero que ha tenido una apertura clarísima y evidente hacia facilitar la vida a los productores, hacia devolverle al sector privado la paz y la tranquilidad para que pueda producir. O sea, estamos arrancando el 2022 con un mundo completamente distinto de lo que arrancamos el 2021. Entonces, el 2022 tiene, entre comillas, el defecto de que ya no puede ser el año del rebote, que eso sí fue el 2020, pero es un año que arrancamos con mucho mejores antecedentes de lo que arrancamos el año pasado, ¿no? Arrancamos con un gobierno que no maltrata a los inversionistas, arrancamos con un país bastante vacunado, arrancamos con un mundo que indiscutible nos sonríe
¿Y por qué me atrevo a decir que el mundo no sonríe? Pues porque el precio del petróleo, clave para nosotros, y que no lo definimos nosotros, sino el resto del mundo, está alto. La demanda de camarón está altísima, la demanda de banano está muy buena, la demanda de flores está muy buena, el mundo nos está sonriendo, las tasas de interés, por ahí hay rumores de que podrían subir algún rato, pero por ahora siguen bajas a nivel mundial. Los organismos multilaterales nos quieren, no sé si nos quieren, pero al menos nos tienen simpatía los organismos multilaterales. Entonces estamos arrancando con mejores antecedentes del 2022 que el 2021. Por lo tanto, yo sí creería que el 2022 va a ser un año mejor que el 2021. Aunque no tenemos el efecto rebote, tenemos un montón de otras cosas que nos hacen pensar que el 2021 va a ser un mejor año, que el 2021 vamos a superarlo en este 2022, porque estamos arrancando con un mejor pie, con un pie más derecho, estamos arrancando el 2022 que el 2021. Hay cosas, hay antecedentes que nos dicen que podríamos tener un mejor año ahorita y bueno, pues lo último que muere es la esperanza. Creo que hay buenas razones para ser optimista. Pablo Lucio, por favor, ¿cuál es su perspectiva en el 2022 a propósito de lo que ha dicho el economista Vicente Albornoz? Creo que Vicente ha situado el panorama de manera clarísima y además esperanzadora, lo cual es un tema bien importante, porque creo que además de la vacunación, además del entorno, el tema de la confianza y la esperanza son muy, muy importantes. Entonces creo que nos ha planteado un panorama muy importante. El crecimiento ya pasó, pero simplemente para recordar, el crecimiento en el 2021 probablemente será al final, en las últimas cifras que acabe publicando el Banco Central, será del orden del 4%, por ahí, poco más, poco menos. Eh, pero yo diría que nos hagamos la pregunta de qué necesitamos tener en el 2022 y hacia adelante. Ese es un tema muy importante, ¿no? Y yo diría que razonablemente, no digo que sea fácil, digo razonablemente, porque eso es lo que necesitamos, la economía ecuatoriana tiene que crecer los próximos años entre el 4 y el 5%. Ese debe ser el objetivo de todos, no solo el objetivo del gobierno, el objetivo de todos los ecuatorianos. Cada uno pone su grano de arena de una u otra manera, entre el 4 y el 5%. ¿Por qué? Porque tenemos todavía un mercado laboral muy malo. Nunca ha sido muy bueno en el Ecuador el mercado laboral, pero digamos, después de la pandemia tenemos un mercado laboral muy malo. En consecuencia, tenemos una merma en los ingresos de la gente y eso también se refleja obviamente en los índices de pobreza que están más altos que lo que estaban, digamos, en los últimos 10 años. Entonces, eso tenemos que superarlo. Es una obligación nuestra de todos de superar el empleo, los ingresos, la pobreza. Y para eso se tiene que crecer al 4 o 5%. Eso yo creo que debe ser el objetivo de todos. Y no solo es un objetivo económico y social, yo diría que incluso es un objetivo político para que podamos mirar el Ecuador con positivismo, no solo en estos 2 o 3 años, sino más adelante. Y me parece que para crecer en ese 4 o 5%, además de las cosas que ha señalado Vicente de manera muy clara, la vacunación, el entorno internacional, la confianza, el apoyo internacional, etcétera, una serie de factores. Yo creo que hay cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y francamente voy a mencionar varias y no quiere decir que tenemos que hacerlas todas en el 100%, porque el mundo perfecto no existe. Pero digamos en un alto porcentaje tenemos que hacerlas. Y voy a mencionarlas simplemente, luego podemos conversar o no sobre el tema, pero voy a mencionarlas en cualquier orden. Tenemos el tema de la reforma laboral, tenemos el tema de la reforma de la seguridad social, tenemos el tema de la apertura del Ecuador al mundo, tenemos el tema de poner orden en la cantidad de gastos improductivos que tiene el Estado ecuatoriano, tenemos el tema de la minería y el petróleo, que de manera responsable, cuidadosa con el medio ambiente y todo eso, pero tenemos que impulsar petróleo y minería. Es decir, tenemos 4, 5, tal vez se me escapa algún otro tema adicional, tenemos 4, 5 o 6 temas que debemos empujar los ecuatorianos. Unos dependen solo del gobierno, otros dependen del gobierno y de la asamblea, otros dependen del gobierno, de toda la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay 4, 5 o 6 elementos
que debemos empujar razonablemente para que el Ecuador pueda crecer ese 4 o 5%, no solo este año, sino en los próximos años. Gracias. Ramiro continúa con la entrevista en el panel. Clarito está, don Vicente Albornoz. Qué gusto de verlo, y a Pablo Lucio también. Acabamos de tener un foro interesante con gente de exportadores, con el ministro de la Producción, y yo les hacía una reflexión que han crecido a pesar de una legislación enmarañada, obstruccionista, de una falta de seguridad jurídica. Pese a todo, ha crecido las exportaciones. Solo por una cosa, por gestión del Ejecutivo. Haber bajado aranceles, haber abierto mercados, haberse movido a nivel internacional, dar otra imagen. Vicente, yo comparto su optimismo, pero prefiero aterrizar y decir, yo no creo en la buena voluntad legislativa, pero sí creo en la buena gestión ejecutiva. En la gestión ejecutiva, que es en la que creo y probablemente confío, ¿qué más está por hacer? A ver, es una muy buena pregunta. Ahí yo matizaría un poquito el tema. Yo no soy tan crítico con los diputados como la abrumadora mayoría de la población ecuatoriana. ¿A qué me refiero? Estoy seguro que el 95% de los ecuatorianos opinan que los diputados son una lacra para el país, por poco. Yo no estoy convencido de que la cosa sea tan grave. Creo que sí se puede conversar, creo que sí se puede llegar a acuerdos, creo que hay un espacio en el cual el legislativo sí puede aportar al país. Es cuestión de ponerle las cosas un poco más, no sé, colocarle un poco mejor la pelota para que patee el momento correcto, más o menos. Pero en todo caso, creo que la mayor parte de las posibles herramientas para recuperar la economía, sí, concuerdo con usted, están en manos del Ejecutivo. ¿Qué es lo que está en manos del Ejecutivo ahorita? Ok, proponer una reforma laboral. Una reforma laboral no necesariamente tiene que ser una reforma a fondo hasta llegar a los últimos cimientos y cambiar completamente la estructura actual, pero tiene que ser una reforma que le dé al país una señal de que legislativo y ejecutivo están trabajando en la misma dirección. Insisto, hay que darle señales al país de que se está buscando facilitar al sector productivo el contratar gente. No nos olvidemos, ¿cuál es el problema de la estructura de la legislación laboral actual en el país? El problema es que despedir a una persona es tan complicado, tan caro, que muchas empresas se lo piensan dos veces y ni siquiera lo contratan. Porque si yo sé que despedirle va a ser carísimo, ¿para qué? Y hay un riesgo de que si le contrato tenga que despedirle, ¿para qué le contrato? Pero en todo caso, el armar la propuesta, el generar el consenso dentro del país y el encontrar ciertas cosas de formas de contratos laborales, por ejemplo, que puede definir el Ejecutivo, que flexibilizan un poco el mercado, esos no necesitan ser aprobados por un acto legislativo. Eso sí está en manos del Ejecutivo. El Ejecutivo ahí puede hacer un gran aporte convenciendo a los ecuatorianos de la necesidad de una reforma laboral. Y en eso creo que ahí hay mucho espacio de trabajo. El armar la propuesta de reforma de pensiones es clave, y esa tiene que venir del Ejecutivo, no puede venir de nadie más. Y el convencerle al país de que esa reforma es importante también viene del Ejecutivo. Todo lo que es optimizar el gasto público. Yo no creo que el gasto público por sí es malo, pero si es que la plata del gobierno se gasta mal, definitivamente es mala. Si es que hay un gasto ineficiente, si es que el gobierno se mete en cosas que lo puede hacer mejor el sector privado, si es que el gobierno simplemente administra con corrupción los gastos, es destructivo para el país. Creo que la reforma a eso, la reforma a convertir el gasto público en algo más eficiente, sigue 100% en manos del Ejecutivo. Y sobre todo, el crear un ambiente de paz en el país. Creo que eso, y los economistas nos encanta definir las cosas, ¿no? Y a la paz, tranquilidad,
la definimos como un bien, la paz, que los inversionistas sientan esa paz, que los ciudadanos sientan esa paz y que eso les lleve a producir más y a invertir más. Eso debería ser el principal objetivo del gobierno en lo económico, darle paz al país para que el país pueda olvidarse de los problemas y ponerse a producir. Gracias. Economista Pablo Lucio Paredes, un abrazo a la distancia, igual al economista Albornoz, ¿no? Pablo Lucio, escuchándolos, ¿no? Y me voy a salir de lo eminentemente económico que ustedes analizan permanentemente, para más bien ir a lo otro, lo que tiene que ver con lo social, porque escuchándolos llegamos a esta conclusión, ¿no? De que definitivamente como que la cosa pasa por un cambio de actitud del ecuatoriano, la necesidad de lograr forjar un pacto social entre todos los actores y buscar también los mecanismos para alcanzar esa institucionalidad que no hay en el país, Pablo Lucio. Entonces la pregunta es, ¿por dónde caminamos para lograr esos grandes objetivos que yo creo que son fundamentales, ¿no? Como para poder avanzar como sociedad, como país, como Estado? Pablo Lucio. Mira, tú decías que pasemos de lo económico a lo social. Yo creo que las dos cosas hacen parte del mismo proceso. Hemos hablado de la necesidad de que la economía crezca más. ¿Para qué? No para dar gusto a los economistas, sino para que haya más empleo, mejores ingresos y menos pobreza, que esos son los elementos, digamos así, sociales más importantes de la gente. Entonces las dos cosas están ligadas. Una mala economía lleva a un mal entorno social y viceversa, ¿no? Entonces, necesitamos crecer porque hay esos objetivos de mejorar, en definitiva, la vida de los ecuatorianos. Hemos señalado varias cosas, tanto yo como Vicente, de cosas que hay que hacer en el Ecuador. Y creo que hemos dicho, hay cosas que dependen del gobierno, hay cosas que dependen de la asamblea o de los dos, hay cosas que dependen de la aceptación social en la economía, en la sociedad ecuatoriana. Y eso es lo que yo creo que es importante ponernos de acuerdo en el Ecuador y quizás es lo que nos ha fallado desde hace mucho tiempo atrás, que es ponernos de acuerdo en un camino razonable, ¿no? Porque lo que hemos hecho es tener 10 años de una tendencia, 10 años de otra tendencia, etcétera, y que muchas veces incluso se han reflejado en las constituciones que hemos hecho cada 10 años en el Ecuador. Entonces yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas razonables. Hemos mencionado el tema de la reforma laboral. Como decía Vicente, no se trata, porque eso no tiene sentido, digamos, podría ser el mundo ideal, pero digamos, en el mundo real no va a funcionar. En la reforma laboral tenemos que ponernos de acuerdo en lo que yo llamo una reforma laboral de sentido común, es decir, algo que yo estoy seguro que si al 80 o el 90% de los ecuatorianos le decimos este cambio de aquí, este cambio de acá, este cambio de acá, le parece una cosa increíble, de locos, inaceptable, estoy seguro que el 80-90% de los ecuatorianos van a decir, no, esos cambios me parecen que son aceptables para que todos podamos caminar juntos. Por eso a mí tampoco me gusta mucho la palabra flexibilización, sino yo prefiero que utilicemos otro término que me parece que junta más a las empresas y a los trabajadores, porque es un tema de todos, ¿no? Que es la manera de llegar a acuerdos entre unos y otros, un sistema que permita ser razonable para todos, ¿no? Entonces yo creo que en una reforma laboral de sentido común, creo que deberíamos ponernos de acuerdo. Probablemente la reforma que requiere la seguridad social es un tema más difícil de ponernos de acuerdo, donde unos y otros van a saltar más, donde van a surgir más intereses, más discrepancias, más preocupaciones, pero es un tema que tenemos que enfrentar. Creo que en general la apertura al mundo es un tema que podemos también ponernos de acuerdo razonablemente, porque una buena parte de los ecuatorianos viven de la apertura al mundo, ya sea en exportaciones, en importaciones o lo que sea, y yo creo que entendemos lo que puede ser una sana apertura al mundo. Entonces también me parece que es un tema que podemos ponernos de acuerdo.
Luego hay el tema del gasto público, que hay que eliminar el gasto público improductivo, el que no es útil, el que no aporta riqueza, el que en definitiva es un lastre para la sociedad. Nadie está hablando de eliminar educación, salud, justicia, seguridad, yo qué sé, una serie de cosas fundamentales, pero sí los gastos improductivos que hay incluso en esas áreas. Y ahí también con cierta dificultad, pero me parece que los ecuatorianos sí podemos ponernos de acuerdo en que hay una cantidad de gasto público que es inútil, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que podemos ponernos de acuerdo razonablemente y otras que no. Y por eso yo decía que no podemos aspirar a lograr el 100% de todos los cambios que quisiéramos hacer, pero si logramos cambiar 60, 70% de las cosas de manera razonable, yo creo que eso nos abre un espacio no solo para los 2 o 3 próximos años, sino más allá de eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tú decías ponernos de acuerdo entre ecuatorianos. Yo creo que ese es el objetivo. No es fácil, Claro. porque además en el Ecuador no tenemos muchos mecanismos ni la capacidad para dialogar y ponernos de acuerdo, pero ese debe ser parte del objetivo de este año. Claro, por supuesto, y eso, buscar ese pacto social, ¿no?, al que hacía referencia. Economista Vicente Albornoz, ustedes siempre, ¿no?, desde la academia, desde la orilla del análisis, deben de haber caído en cuenta, ¿no? Lo escuchaba Pablo Lucio cuando hablaba de este gasto improductivo, ¿no? Y hay una parte del gasto público. Nosotros acá en el Ecuador tenemos 4 niveles de gobierno, ¿no? El central, los gobiernos provinciales, llámese las prefecturas, los municipales, cantonales, ¿no? Los cabildos y también las juntas parroquiales rurales. 4 niveles de gobierno. Pero es increíble cómo en nuestro país en algo tan lógico no terminamos de ponernos de acuerdo y a veces no se optimiza la utilización de los recursos públicos. ¿A qué me refiero? Al hecho de que, por ejemplo, para emprender un proyecto, una vía, precisamente todos los niveles de gobierno quieren hacerla o cada quien a su manera invierte recursos. Básicamente, ¿cómo podemos canalizar bien esa articulación, esa coordinación que debería de haber precisamente para que las entidades y los recursos, sobre todo los recursos, sean bien utilizados, Vicente? Eso es justamente uno de los grandes retos que tenemos los ecuatorianos. El gasto público no es malo, el gasto público tampoco es bueno. El gasto público es tan bueno o malo como lo podamos utilizar. Hay gastos que son absolutamente claves para la existencia del país. O sea, imagínense el Ecuador sin unas fuerzas armadas. Imagínense el Ecuador sin una policía. Imagínense el Ecuador ahorita sin policías, en el caos que estaríamos. Entonces, el gasto público no es ni bueno ni malo, es cuestión de cómo lo logremos optimizar. Y si lo usamos bien, pues es una maravilla para el desarrollo del país. Si lo usamos mal, es un lastre. Y ahí es cuestión de ponerse un poco, no sé cómo decir, de ponerse un poco duro también. Un poco inflexible, si usted quiere. No, quien no gasta bien no debería tener el derecho de gastar el dinero de los ecuatorianos, así de sencillo. Si es que las juntas parroquiales no están gastando bien el dinero, pues hay que quitarles la plata. Si es que las juntas parroquiales están gastando bien el dinero y de manera eficiente, pues maravilloso. Hay que quitar la plata a cualquier otro. Ahí no hay que dejar espacio para... hay que tratar de ser lo menos políticos posible y lo más objetivos posible. Habrá que darles dinero a los que gasten bien y habrá que quitarles dinero a los que gasten mal. Si es que las juntas parroquiales son buenas en arreglar baches, me estoy inventando, pues habrá que darles plata para que arreglen baches. Si es que las juntas parroquiales son malas haciendo eso, habrá que quitarles esa plata y darles a los municipios. A no ser que los municipios no puedan arreglar baches, en los cuales habrá que darles a las prefecturas y si no al gobierno central. Habrá que ver cuál es el más eficiente en arreglar baches, pero que necesitamos buenas carreteras. Y si es que lo más eficiente es que el gobierno pague a que empresas privadas arreglen los baches, pues fantástico. Hacemos que las empresas privadas arreglen los baches con dinero público y habrá que hacer unas licitaciones transparentes para lograr eso. Ahí yo creo que sí hay que ser un poquito duros y poner límites. Al que gasta mal simplemente hay que quitarle la plata, así de sencillo, porque esa plata es suya, mía y de las próximas generaciones. No se olvide que una buena parte de lo que gasta el gobierno hoy lo financia con deuda y eso no lo vamos a pagar ni usted ni yo, sino las próximas generaciones. Son las 9:44. Qué gusto una vez más
Pablo Lucio tenía que rasparme, pero te cuento que por lo menos nosotros fuimos vicecampeones. Nada más, digo yo. Nada más. Nada más. Si no, no es Pablo Lucio. Qué gusto, Vicente. Se me cortó 2 segundos, así que creo que no te oí. Bueno, esto es fino. No hay nada que hacer. A ver, con 2 preguntas básicas. Lo que hablamos, ¿por qué el primer viernes de enero del 2022 arrancamos con un conversatorio con el ministro Prado y con actores como el vicepresidente de FedExport y con Bruno Leone, presidente de la Cámara de Pesquería, y con Natalia Miranda de Sálica, una empresa exportadora centenaria de atún? ¿Por qué? Y hicimos un grupo, así como hemos hecho estos conversatorios, justamente para que la gente, cuando comienza el año, comienza con incentivos, con deseos, con voluntad, y que vea que hay camino hacia adelante. Por eso coincido plenamente respecto a lo que decía Vicente, que a la gente lo que le tienes que dar es tranquilidad, armonía, paz, para que se pueda desarrollar en positivo y ver sus objetivos claros del año. Le pregunté algunas veces a Julio José Prado respecto a los convenios, o digamos a los TLC. Me dijo que lo de México estaba un poco atrasado por el tema de la pandemia. No obstante, he escuchado a alguna gente que me dice que el problema es que en México hay mucho camaronero y detienen el asunto, lo demoran. Habló también de China, habló de Rusia, le pregunté por los Estados Unidos. Allá no hay TLC, pero hay un convenio. Me dijo de Corea. En todo caso, esto es en lo macro. En lo micro, ¿qué debemos esperar? A los dos la misma pregunta, Vicente Albornoz y Pablo Lucio. ¿Qué debe hacer un emprendedor, una empresa mediana, pequeña, o cualquiera de nosotros los mortales que andamos a pie? ¿Qué debemos hacer para que el año nos dé resultados cuando se supone que lo macro está estabilizado y está caminando? Dale, Vicente. Te ha dado. Por favor, Vicente. Sí, a ver. Bueno, creo que lo primero es tomar conciencia de que lo macro está estabilizado, que ya eso no es un tema. Yo hace un par de semanas escribí un artículo que se llamaba ¿Desdolariza qué? Lo vi. Muévanse ustedes también 13 meses hacia el pasado, ¿no? Movámonos a diciembre de 2020. Una conversación recurrente era, oye, ¿y cuánto va a durar la dolarización? ¿Sí o no? Era una conversación bastante recurrente. Hoy ya no. Entonces, creo que lo principal es tomar conciencia de que esos temas así, pesadilla, o sea, temas de pesadilla, de una desdolarización, ya no existe, ya no existe. Y eso creo que es lo más importante. Hay que tomar conciencia de que esos escenarios desastrosos ya salieron. Por lo tanto, el empresario puede ahora dedicarse a ver cómo producir, cómo ganar. Al final, para eso existen los empresarios, para producir, para ganar plata, dentro de un mundo en el cual ya no hay esos escenarios de pesadilla. Entonces, paso número 1, tomar conciencia de que el mundo no está en contra nuestro, de que no, todo puede pasar en este planeta, pero a no ser que pase algo completamente inesperado, no hay ninguna lógica para ver una gran crisis en el futuro. Entonces hay que ver cómo aprovechar una economía que va a crecer a tasas modestas, no a las tasas optimistas que Pablo Lucio decía que necesitamos, pero va a crecer, no a las tasas ideales, pero va a crecer en este año. Hay que encontrar las oportunidades para una economía así, que está creciendo lentamente, pero está creciendo, está recuperándose. Seguro que hay miles de oportunidades y en eso los empresarios ecuatorianos son unos genios en encontrar oportunidades dentro de la crisis. Y luego, no hay que olvidarnos que el mundo, o sea, el resto del planeta nos está sonriendo. No nos olvidemos, la economía ecuatoriana es un milésimo de la economía mundial. Eso significa que hay 999 veces más potencial de comprarnos cosas afuera que adentro, y ese mundo está creciendo, está reactivándose. Sí, está con los problemas clásicos del COVID, obvio, ya hemos visto eso, pero hay que aprovechar las oportunidades que nos vienen de afuera. Por lo cual hasta le da más sentido a que el gobierno esté priorizando tanto la apertura con el resto del mundo, ¿no? No solo que es por sentido común, lógico, unirnos al resto del mundo, sino que ahorita el resto del mundo está bien. Entonces yo diría eso es lo que hay que hacer en lo micro, buscar las oportunidades en un país en el cual
los escenarios desastrosos parecen estar fuera y donde hay un crecimiento moderado y un resto del mundo que nos está sonriendo. Creo que eso sería el razonamiento que hay que hacer en general desde el sector productivo, el sector micro, como dices tú, Eduardo. ¿Qué dice Pablo Lucio Paredes? A ver, yo creo que sí es que, como estoy 100% de acuerdo con Vicente, eh, tenemos un entorno donde la probabilidad de una catástrofe es bajísima, siempre existe en la vida, pero es bajísima, donde el tema de la dolarización o la desdolarización cada vez deja de ser un tema más lejano, y está muy bien. Cuanto menos hablemos de la dolarización, mejor está. Eh, si es que el mundo de cierta manera nos sonríe, a pesar de que hay sus altos y bajos, no hay este tema de la nueva variante del COVID que otra vez ha cerrado a muchos países, pero bueno, el mundo camina. Si es que tenemos todo eso, si es que además el gobierno está empujando dentro de lo posible, como decía antes, no el 100%, pero quizás un 50 o 60% cosas importantes como la reforma laboral o la apertura al mundo que ustedes conversaron en el espacio anterior con varias personas, si es que los empresarios hacen lo que dice Vicente, que es buscar oportunidades, y en eso yo pondría un paréntesis. Al inicio del programa, no me acuerdo quién fue, decía que las exportaciones en el Ecuador han crecido y eso es muy importante, Sí, señor. pero creo que en el comentario no le daba suficiente valor al enorme esfuerzo de los empresarios y de las empresas. Las Sí, señor. empresas son empresarios, trabajadores, todo el mundo. El enorme esfuerzo de las empresas ecuatorianas para crecer, buscar mercados, buscar opciones, desarrollar tecnología, etcétera. Yo creo que hay que resaltar ese enorme mérito de las empresas. En fin, si sumamos todas esas cosas positivas, lo único que yo no concuerdo con Vicente es por qué el resultado va a ser poco crecimiento de la economía. Si todo está bastante bien armado, si todos le van a poner la energía, si todos le vamos a poner búsqueda de oportunidades, yo tengo la confianza de que la economía ecuatoriana va a crecer bastante más que las magras previsiones que se dan. Porque si se cumplen las previsiones de poco crecimiento, entonces yo me pregunto cómo es que todo ese marco de cosas positivas acaba llevando a poco crecimiento. Yo no entiendo. Sí. Entonces me parece que esas cosas juntas nos van a llevar a un mayor crecimiento de la economía. Entonces creo que los resultados del 2022, y ojalá no solo el 2022, sino adelante, sean resultados mejores que lo que generalmente se está proyectando. Sí, y en ese mismo contexto, ¿no? Hablando con mis compañeros y con ustedes, el presidente me dijo hace 15 días o 20 días que inteligentemente no, lo que estamos viendo no enviaría primero la ley laboral, sino la de inversiones. Me pareció interesante porque de esta forma pone al país a trabajar en el tema de inversiones, así como estamos todos, ¿no? Propendiendo a ingeniárnoslo, porque aquí hay dos caminos. El uno, como ya nos pasó, tratar es de ver cómo bajamos la cabeza, cómo esquivamos que nos tiren piedras y latas, y el otro es en cambio estar creando, pensando en cómo ser mejores, más productivos, cómo generar más trabajo, bienestar para nuestros amigos, compatriotas, colaboradores, etcétera. Entonces, es bueno. Sin embargo, al venir o cuando venga el tema de la ley que el gobierno va a tratar o va a intentar de cambiar en el tema laboral, podemos tener algunos problemas, porque hay quienes no entienden, y son mis amigos, muchos de ellos y de ustedes, que el mundo no es el mismo pues de los 80 o de los 90 o del principio de siglo, de los principios de siglo, que cambió, que hay diferentes situaciones, pensamientos, feelings, si lo quieren llamar así, de la gente está en otra onda, peor con el virus. Entonces, pero hay gente que defiende a rajatabla su postura, su trinchera y dice, no, yo me mantengo aquí
en este sindicato o me mantengo aquí en esta asociación o me mantengo aquí en este gremio y de aquí no me muevo porque de aquí puedo conseguir cosas que me van o las necesito para seguir subsistiendo, porque si no, quién sabe qué pueda pasar. Y eso perjudica a la mayoría de los ecuatorianos, Vicente Albornoz. Sí, o sea, creo que ahí tenemos que hasta encontrarle un lado bueno a la pandemia. Y el lado bueno de la pandemia es que nos ha demostrado que no podemos quedarnos inmóviles. O sea, yo estoy cómodo aquí y aquí me quedo y veo cómo obtengo más frutos sin moverme un milímetro. Eso es simple y sencillamente inviable, impensable en este mundo. La pandemia nos enseñó que hay que estar listos para cambiar y en todo momento. Creo que eso es una de las lecciones que deberíamos sacar de esta pandemia que nos cambia las reglas todo el tiempo. O sea, hace 2 meses el mundo era otro, hace 6 meses el mundo era otro, hace 13 meses, como ya les dije un par de veces, el mundo era otro. Entonces creo que esto es una lección que también deberíamos sacar, no solo para un programa de radio, sino en realidad para todo el país, la lección de que no podemos quedarnos cómodos parados en un sitio, el mundo está cambiando demasiado rápido y lo más probable es que cuando creamos que entendimos el mundo ya habrá cambiado, ¿no? Entonces creo que ahí más bien saquemos la lección de la pandemia, no podemos quedarnos inmóviles, no podemos quedarnos sin adaptarnos a un mundo que cambia cada vez más rápido. Sí, en efecto, y esa es una realidad. Y Pablo Lucio, ahora hablemos de un tema que también genera mucho, el tema de las tasas de interés. Escucho a mucha gente que piensa que las tasas de interés pueden bajar por un decreto presidencial, o sea, por una orden o por perdónenme la grosería, un ajo de un presidente. Y se trata del mercado, de las condiciones del mercado, que son las que hacen que nos volvamos competitivos y lo mismo hace que las tasas de interés bajen. Quisiera saber tu criterio al respecto. El gobierno ha dicho que ha bajado algo, no le han dado, he escuchado a muchos analistas que dicen eso es muy poco, tienen que bajar más. En Salvador las tasas son del 6%, en Panamá las tasas son del 5%, etcétera. No, en los Estados Unidos del 0.75, 1%. Y nosotros estamos dolarizados. ¿Por qué, si estamos dolarizados, tenemos tasas tan altas? Mira, tú has dicho algo que es muy importante, las tasas de interés, igual que otros precios en la economía, no bajan porque el gobierno lo decreta, sino porque hay mejores condiciones en el mercado que lo permiten. Y y cuando hablamos de la tasa de interés que está muy alta en el Ecuador, generalmente pensamos en la tasa del crédito, pero también tenemos que pensar cuánto se le paga a la gente por sus ahorros, por sus pólizas, por sus inversiones. Y también hay que pensar que esas tasas de interés también son altas en el Ecuador en relación a otros países. Y la razón de fondo es, podemos ponerle el nombre que queramos, pero en el fondo es la percepción de riesgo que tenemos en la economía, tanto por el lado de los que ahorran como por el lado de los que prestan. Ese es el tema de fondo. Si hoy alguien que está ganando en sus inversiones 5, 6, 7%, tú le dices, mire, como queremos que bajen las tasas de interés en el Ecuador, a partir de mañana le voy a pagar el 1%, porque usted mismo está diciendo que bajen las tasas. Entonces, vamos a bajar las tasas de los ahorros y vamos a bajar las tasas del crédito. Esa persona va a decir, no, pues yo no quiero en este momento que me bajen. 5, 6, 7% está bien para el entorno que yo vivo en el Ecuador. Entonces, esa situación general que es del un lado y del otro lado debe ir mejorando para que bajen unas y otras tasas en el Ecuador. Es la primera cosa. Una segunda cosa es que tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué elementos del entorno hacen que no haya suficiente competencia en el sistema financiero y no haya suficiente eficiencia también para bajar esos costos y esas tasas en el sistema? Ahí tenemos que ir viendo puntualmente cosas que suceden en el sistema ecuatoriano. Por ejemplo, la liquidez, por el tema mismo de riesgo, por la liquidez que se guarda en el Ecuador,
es demasiado alta en relación a estándares razonables. Ese es un tema que tiene que ir mejorando para que se necesite guardar menos liquidez y sin embargo precautelar la confianza. Nuevamente es algo que no se puede hacer por decreto, se tiene que hacer por la evolución de la situación de la economía. Hay cargas impositivas excesivas en el sistema financiero, eso tiene que ir mejorando, es decir, tenemos que ir mirando 3, 4 cosas que son excesivas en el sistema y que la mayor parte se tienen que ir corrigiendo desde dentro del sistema, no desde la imposición del gobierno. Y luego hay un factor que es muy importante. Debe haber más competencia externa en el sistema financiero ecuatoriano y creo que la venta del Banco del Pacífico, que ojalá se haga en estos próximos meses, puede ser un factor muy importante para atraer buena banca internacional al Ecuador para que haya más competencia. Yo creo que esos factores y algunos adicionales que no he mencionado son los factores que deberían llevar a que razonablemente las tasas de interés en el Ecuador vayan bajando en el futuro. Agradecerles a los dos, queridos amigos, a Pablo Lucio y a Vicente Albornoz por su tiempo y gentileza el día de hoy. La verdad que una semana coronada con esto último, economía y producción. Javier, Alberto, han estado 3 ministros esta semana. Estuvo el ministro Donoso, estuvo el ministro Prado y estuvo la viceministra de Educación, Cynthia Game, y se me escapa otro ministro, el gerente del Banco de Fomento y analistas como ustedes. Y solamente un detallito, decía el economista Albornoz, ¿no? El tema del petróleo. Es increíble, ¿no? En 15 días, miren ustedes, en 15 días más o menos estaba como en 63 el WTI. Y hoy está en 79.28, es decir... Enhorabuena que se arregló el sote, pues, ¿no? Vicente Albornoz sonríe. Sí, el mundo no sonríe. Es lo que decía, más de 16... Sonriámosle al mundo nosotros también. Sí, señor. Es que esa debe ser la actitud. Más de $16, ¿no? Más de $16. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo a todos, cuídense. Chao, chao. Un abrazo. Vicente, un gusto verte. A todos un buen año.